¿La cuadrícula? No, el de arte, obra de arte o algo así dice. El de 2000 por 2000. Por eso la cuadrícula de 2000. Como que le hace falta material al timbrecito, ¿no? Sí, como que ya no tiene ganas de trabajar. Sí. Mira, obra de arte e ilustración de 2000 por 2000. ¿Va? 2000 por Ok, 2000. 2000 por 2000. Es un tamaño así grande. Bueno, a ver. Ya que se van a meter a, a digitalizar su boceto, a trabajarlo en digital, supongo que también Livia les va a dar técnicas. Les voy a explicar ahorita yo cómo trabajo. Alguien tómele foto a su... ¿Traen su boceto? Uno de los bocetos. Tómele foto y mándemelo. Profe, ¿se puede ¿Por WhatsApp se puede? como vectorizar? Sí, ¿no? ¿Se puede hacer vectorización? ¿Qué hubo? ¿Qué milagro? Se puede hacer vectorización, pero no te exporta. Sí puedes sacar los vectores, pero tienes que hacer una exportación a Illustrator. Profe, si tengo el boceto en la computadora, ¿le mando captura de boceto? ¿Tienes sí, mándamelo. Mándamela. Entonces es mejor Uno dibujado, ¿no? hacerlo, bueno, dibujarlo directamente en el programa. Pueden dibujar directamente Ajá, en el pero programa. Por ejemplo, mejor. yo aquí con No, pero tú N. los hiciste en fresco, ¿no? ¿Es? Y en fresco no se puede. ¿Sí? Yo aquí podría dibujar. A ver, miren. A ver, dibuja. La forma de trabajo. Pueden escanear, fotografiar su dibujo o pueden trabajarlo directamente aquí. Hay que trabajar por capas, acuérdense. Yo aquí, en vez de dejar el fondo en blanco así y trabajar sobre ese, crearía una nueva capa. ¿Ok? Ya creé una nueva capa. Y yo aquí podría comenzar a dibujar. Voy a imaginarme aquí que... Espérame. A mí me gusta trabajar como si fuera... lápiz. Pero en vez de negro utilizo un gris. ¿Por qué? Porque después es más fácil cubrirlo o no hace tanto contraste. Profe, Mande. ¿para qué le teníamos que mandar a usted el boceto? Para trabajarlo, pero ya voy a trabajar aquí. Te tardaste mucho. Bueno, entonces aquí yo comienzo a trabajar y de principio, acuérdense, los bocetos solamente son como para referencia. ¿Va? Son montañas. Sí. Se convirtió en Bob Ross. Ajá. Qué bello. ¿Va? Ahora, hay varias técnicas para comenzar a colorear, a trabajar, a ilustrar. ¿Sí? El boceto les recomiendo que lo manejen en un tono más gris o un tono que no les afecte tanto después. Y trabajen en las capas. Entonces a para ubicarlo, yo aquí le voy a poner boceto. Pueden tomar imágenes de referencia. Vamos a ver qué tenemos acá. A ver, mi criatura. Ahí está. Ay, qué bonita. Se las presumo. Aquí, si no ven los modificadores, aquí arriba dicen mostrar. Ahí está. No me acuerdo cómo se llaman. Controles de transformación. Ahí está. Entonces, si van a trabajar con esto, con una imagen, igual, crean una capa sobre su imagen y comienzan a dibujar ahí. Ahora, el pincel, hay varias formas de controlarlo. Una es que le dan clic derecho y sale esta función. Utilizando el pincel, o sea, con la herramienta pincel seleccionar, acuérdense, la llaman con la tecla B. Aquí tiene varias opciones. La primera es el tamaño del pincel, ese es el grosor del pincel. La segunda es la dureza. Esto se refiere, voy a alejarme. Espérame, no. Se refiere a lo siguiente. Si yo aquí
Voy a hacer más grande el pincel para que noten. La dureza es el borde de mi pincel. Si yo lo pongo con 0, va a ser un degradado alrededor de mi pincel, como si estuviera húmedo. Voy a hacer el trazo. Si yo le doy más dureza, lo voy a mandar al 100, hace un borde definido. ¿Ok? Va. ¿Qué otra función tenemos aquí? Tenemos aquí pinceles ya preestablecidos. Tengo estos que son como variantes de la misma. Y además ya tienen herramientas. Estos dos primeros aquí tienen unos iconos chiquititos, no se alcanzan a ver bien ni aquí. Pero tiene un pincel. El siguiente tiene desaturar. El otro tiene subexponer. Y los otros tienen sobreponer. No, subexponer y sobreexponer. ¿Cómo se llama la herramienta? Subexposición y sobreexponer. Sí, está bien dicho. Esto es para ir controlándolo. Hay varias formas de trabajar el color. Algunas personas primero ponen todas las sombras en grises, o sea, dibujan en gris como si estuviéramos dibujando con lápiz, y sobre ese gris ya le meten color. Es una forma de trabajar porque después es más fácil cambiar el color. Les voy a enseñar eso. La otra forma es que pinten directamente como si estuvieran pintando con lápices de color o cualquier otro material, ¿va? Entonces, de primero necesitamos saber cómo vamos a utilizar nuestro pincel. Les digo, dan clic derecho y aquí también pueden seleccionar pinceles generales. Tenemos estos que son circular difuso, el definido, por presión, porque además si están utilizando el lápiz, si están utilizando una tableta, hay forma de controlar el tamaño del pincel, el grosor, la inclinación, que si puede estar más separado el trazo, si está más junto. Ahorita lo vamos a ir viendo. Yo pensé que ya lo habían visto con Livia. Bueno, van a tener doble clase hoy. Tenemos para difuminar, ahí tenemos varias opciones. Tenemos pinceles como si fueran con materiales. Este es un pincel seco. Este ya tiene una textura. Por ejemplo, voy a utilizar este. Es como si fuera de carbón. Pero si se fijan, el pincel tiene cierta forma. Podemos crear los pinceles. Nosotros hacemos una mancha y lo arrastramos al panel de pinceles y nos lo va a detectar como una figura base de pincel. Lo podemos intentar también y los configuramos. También aquí hay otros materiales. Tenemos pinceles húmedos. Yo me acuerdo que antes tenía la función en la que podías hasta secar el papel, pero no. Cuando lo paso sobre algo, es como si estuviera mojado mi papel y mi pincel y difumina y mezcla los colores. Si yo aquí tuviera varios colores con este pincel, se van a mezclar. Es como si estuviera trabajando con óleo o con algo así. De hecho, por aquí tenía este es cubo de pintura, tintero Kyle. Y estos ya reconocen la presión. Fíjense, con el mismo pincel hacer trazos delgados o lo puedo hacer más grueso. Esto ahorita les voy a explicar cómo lo controlan. Si no les gustan estos o si les gusta alguno, por ejemplo, si vamos a modificar este, voy a borrar esto para tener limpio. Lo borré seleccionando todo, control A, y lo borré con suprimir. Y para deseleccionar es control D. O sea, ¿sí vieron? Se hace la línea de puntos, no sé si se alcanza a ver. Se hace la línea de puntos aquí alrededor y la quito con control D. Entonces, ya teniendo esto, yo puedo seguir buscándole aquí o me voy a configuración. Aquí puedo ver otras cosas. Con F5 llamo al panel de ajuste de pinceles. Me muestra casi todo lo que yo tenía ya dándole clic derecho. Pero además aquí me muestra una previsualización del pincel, o sea, cómo está diseñado la figura base. Y me da algunas opciones que son específicas para este pincel. Todos los pinceles tienen estas funciones. Las podemos modificar. Pero dependiendo qué es lo que hagamos, es cómo se va a comportar. Por ejemplo, este que ya viene predefinido, tiene de forma dinámica. Aquí me dice variación del tamaño, me dice 25%, el control, la inclinación de la pluma. O sea, si yo inclino la pluma, va a variar el diámetro de mi pincel. Aquí tiene que cambiar un 2%. Si esto yo lo modifico,
se va a modificar cómo se comporta el pincel. Esto es porque reconoce este. ¿Y en dónde le tenemos que poner? En la dinámica de forma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos los pinceles en Illustrator? Que también tenían estas funciones, pero eran mucho más básicas. Después tenemos el diámetro mínimo, escala de inclinación, está al 130, variación del ángulo. También aquí lo maneja por inclinación de la pluma. Esto significa que si yo lo hago así, cambia el tamaño. Se supone. Yo veo que más bien cambia por la presión. Y luego dice, variación de la redondez 29% y se controla por la presión. O sea, es esto. ¿Sí? Entonces, si yo hago presión, se hace como más grueso, se hace más redondo. Si hago menos presión, se hace delgadito. Es como si yo tuviera el pincel de estos que son como en punta. Si no le hago mucha presión, solamente pinto con el borde, con la punta del pincel. Si hago más presión, baja el pincel completo y lo hace redondo. ¿Va? Entonces, con esto nosotros podemos irlo variando. Si encontramos un pincel que nos guste, lo podemos duplicar. Voy a aplicar aquí está. Lo tengo seleccionado, me voy aquí al menú. Y aquí dice copiar textura en otras herramientas. Nuevo valor de pincel. Este lo duplico. Le pongo aquí algo que lo modifique. Y ya con esto yo lo puedo variar y cambiar. Tenemos dispersión. La dispersión lo que hace es que en vez de que me haga un trazo continuo, me va a ir poniendo como pequeños puntos. O sea, la figura en vez de que la junte, va a ir separando cada cierta distancia la figura, lo que pinta. Igual tiene modificación. Si yo lo bajo, vamos a ver cómo se comporta. Esto es de que le vayan moviendo, a ver cómo funciona. Podemos cambiar la textura. Esto es para que cuando nosotros pintemos se le quede como algún efecto. Tenemos ya aquí unos predefinidos, podemos agregar texturas. Por ejemplo, si yo aquí le digo que quiero que pinte como si fuera esto, no está haciendo nada, no sé por qué. No sé por qué no cambia aquí. A ver, un truco. Si no quieren estarle dando clic derecho para cambiar el tamaño del pincel, o sea, hacer esto o buscar este panel, lo que pueden hacer es que presionan Alt y con el clic derecho arrastran hacia arriba o hacia abajo para cambiar la opacidad, esto es qué tanto pinta, y hacia los lados para crecer, para ser más grande o más chico. ¿Sí se alcanza a ver? Y abajo opacidad. La opacidad. Y hacia abajo, Izquierda y derecha, hacia la izquierda hacen más chiquito su pincel, hacia la derecha lo hacen más grande. Entonces con esto ya podemos aquí modificarlo. ¿Sí? Aquí es de que vayan viendo cómo funcionan los pinceles, qué hacen cada uno. Porque además trabajan distinto cuando metemos color. ¿Ya vieron cómo hace esto? Como pinté con otro pincel. Restaurar. Cuando yo le aplico con este, mezcla todos los colores hasta el blanco, pero óleos reales. De hecho, podrían hacer manchas de color. Eso es como para difuminar, como si fuera un pincel seco. De efectos especiales.
Yo antes tenía los de Wacom, que también están muy chidos porque son tridimensionales. No sé si ahorita aquí tenga los tridimensionales. No, ya no existen. Esos simulaban ser los pinceles reales, pero marcaba una visualización de cómo se estaba moviendo el pincel en 3D. Bueno, ya con esto ustedes pueden decidir qué acabado quieren que tenga. Si quieren que sea como óleo, si quieren que sea como tipo acuarela, que sea seco. Y es como trabajar con materiales normales, como análogos. Ahora me voy a regresar. Voy a tirar esta. Y voy a seleccionar el circular difuso. Vámonos. Voy a regresar a mi boceto. Entonces, con esto yo ya puedo decir si... Ahí está. Acuérdense que tienen que pintar o tienen que trabajar sobre la capa que van a seleccionar. Porque si yo aquí me equivoco y comienzo a dibujar sobre la capa de la foto, como ahorita la tengo como un objeto inteligente, no me va a permitir modificarlo. No. Pero si yo lo hubiera importado, copiado y pegado, sí me va a dejar modificarlo y me va a comenzar a pintar sobre la imagen. Entonces, o trabajan con objetos inteligentes o trabajan con capas extras. Yo preferiría trabajar con capas extra porque así ya puedo ocultar esta base y puedo seguir trabajando. ¿Va? Entonces, aquí les decía, voy a cambiar el tamaño de mi pincel. Y voy a utilizar un gris. Vamos así de rápido. Esto nada más son referencias. Te voy a dejar como el papá. A ver cómo quedó. Ay. Está raro eso, pero bueno. Acuérdense, solamente es referencia. De hecho, por ahí tengo un dibujo que hice con la tableta y con referencia de una imagen. Quedó muy raro, pero parece Benito Juárez. Pero ya con esto, pues nos podemos ir dando la idea de cómo pintar. ¿Sí? Si ustedes quieren trabajar con asurado, pueden hacer un lápiz o un pincel más delgado. Y voy a ir trabajando así. O si quieren trabajar con manchas, hacen un pincel más grueso, más difuminado, con menos opacidad. Aquí les sugiero que también vayan manejando la opacidad. En la parte de arriba tenemos más o menos las mismas funciones. Me marca el modo de fusión. Si quieren trabajar con varios colores o con varias capas, pueden utilizar los modos de fusión. La opacidad, que es la que podemos ir moviendo si no queremos que tenga como todo el contraste completo o que no marque completo. Porque además lo que hace es que con el botoncito que está aquí junto, dice... ¿Cómo dice? Dice usar siempre la presión para opacidad. Si se desactiva, la presión se controla con el ajuste predefinido. Si utilizamos estas dos funciones juntas, la voy a activar y le voy a bajar al 70%. Lo que va a hacer es que me va a limitar la opacidad al 70%. Pero dependiendo la presión de mi lápiz, si yo activo esta función, va a ser menos presión o máximo 70%. Entonces, va a ser más grueso este pincel. Si yo aquí la hago así suavecito, pinta como la opacidad baja. Pero si le aplico toda la presión, nada más me pinta con el 70%. Esto es como si estuviera utilizando como una aguada. Pero además, si yo le paso varias veces,
puedo llegar al 100% de opacidad en el pincel. ¿Sí me expliqué? ¿Todas? ¿Todos? Entonces, yo les recomiendo que trabajen así. Limiten la opacidad de sus pinceles con los colores, ya sea o con el gris, porque es más fácil de controlar. Ustedes encuentren cuál es la opacidad que les funciona mejor, porque esto depende de la fuerza de trazo que ustedes utilicen. Si estás utilizando un mouse, te conviene utilizar una opacidad mínima, como de un 20-30%, porque entonces vas pintando sobre lo que ya está. Ejemplo, voy a deshacer esto. Ahí está. Ahora, acuérdense, este es mi boceto. Voy a crear una nueva capa. Y puedo utilizar de referencia la imagen base. Pero también le voy a bajar la opacidad para que no me sature aquí. Entonces con mi pincel cambio el tamaño. ¿Cómo era cambiar el tamaño? ¿Se acuerdan? Presión Pone Alt y a la hacia izquierda. Ok. Si ya tienen de base los trazos, los dibujos, como el dibujo base, también les sugiero que utilicen un pincel más delgado para que no se vea así. Es más como si estuvieran utilizando un lápiz. Si ya tienen aquí, vamos a comenzar a trabajar. Puedo meter mi capa de base, de sombras de base, abajo de mi trazo y comenzar a dibujar ahí. Sugerencia, váyanse de lo general, o sea, las sombras mayores. ¿La sombra con qué la está haciendo? ¿Con el pincel? Con un pincel difuminado. Esa es la forma en la que yo suelo trabajar. Y se van pintando suavecito. Le voy a bajar la opacidad aquí, le voy a poner un 40. Por ejemplo, acá que es el cabello, sí, más oscuro. Pero aun cuando tiene el cabello oscuro, no voy a aventar todo el contraste, toda la opacidad, porque tiene ciertos matices. Para trazar los ojos, ahí está. Nada más voy a poner aquí como las sombras. La nariz. La sombra de los orificios, no me acuerdo cómo se llaman los orificios de la nariz, ¿cómo se llaman? Tienen otro nombre también, ¿no? Y también la parte de aquí en medio tiene otro nombre. Fosas. Y aquí van cambiando el tamaño, lo van variando. Y también puedo variar la opacidad. Ah, ya me está moviendo la dureza, no sé por qué. Ah, es que también depende del tamaño del pincel, de la forma del pincel. O del pincel. Dureza al 0. Ahí está. Vamos a ver cómo va esto. Vamos pintando de suavecito, como haciendo aguadas. ¿Alguna vez han hecho aguadas? Que la tinta, la pintura que van a utilizar, le echan mucha agua y le van poniendo capas y capas y capas y van dejando. Bueno, es la misma técnica, es muy parecida. Ahora, lo voy a dejar aquí, tantito, para que vean cómo se colorea. Ya teniéndolo así, creo una capa nueva. También les puedo sugerir que utilicen capas de sombra y capas de luz. Pero ahorita como no me voy a meter a hacerla tal cual, nada más les voy a enseñar más o menos así, porque podemos tener una capa base de sombras y después agregarle más sombras oscuras que oscurezcan, o sea, meterle contraste y después meterle unas luces que se difuminen y que den más realismo o le den algún efecto. Creé una capa nueva, esta le va a hacer
la base. Este es el boceto bebé. Y esto va a ser el color. ¿Va? Ahora, ¿cómo lo voy a colorear? Aquí arriba, en el modo de fusión, le voy a agregar este que dice color. Lo voy a cambiar. A partir de ahora, todo lo que yo haga va a afectar a lo de abajo, pero en función de la saturación que tenga. Yo voy a seleccionar mi color. Ella es como medio amarillita, blanquizca. Como de este colores. Tirándole como al azul a veces. Sí, es muy blanca. Ahora, ya que está así, la opacidad la voy a poner al 30% para tener controlado. Y voy a comenzar a pintar. ¿Ya vieron cómo se va haciendo el color? Y solamente afecta lo que ya está sombreado. ¿Sí? Fácil, ¿no? Es fácil. Así es como muchas personas trabajan, sobre todo los retratos. Así es más fácil controlarlo, porque luego dices, ¿sabes qué? Mira, el color no me convenció. No hay pedo. Me voy de este lado y busco... tengo movida la interfaz, pero déjenme la reseteo. Es que el otro día la movimos, ¿verdad? Ahí está. Voy a buscar aquí los efectos. Canales, trazado, ajustes. Aquí están los ajustes. Teniendo seleccionada mi... ¿Qué se cayó? Ah. Teniendo seleccionada la de color. Si nada más quiero que me afecte eso, doy clic con control. Solamente me va a seleccionar lo que está pintado. No va a seleccionar absolutamente nada fuera de ello. Y creo una... Bueno, aquí déjenme quito esto porque me estorba. No puedo. Ok. Entonces mejor muevo esta. De aquí de ajustes voy a seleccionar tono saturación o equilibrio de color. Cualquiera de las dos funciona, dependiendo ustedes cómo les sea más cómodo. Le doy clic, acuérdense, con la selección de lo que ya pinté antes. Y con este aquí ya me va a dejar mover. Déjenme cambiar esto por acá porque no me está dejando. Si quiero que se vea más rojo. ¿Sí se alcanza a ver? Me voy a acercar para que se vea mejor. Allá. Si quiero que sea más rojo. Si quiero que sea más hacia el azul, hacia el cian. Si quiero que sea un poquito más verdosa, más magenta, más amarilla. Y aquí puedo ir variando los colores hasta encontrar el tono. Además, si le cambio aquí el relleno, también controlo la intensidad con la que está afectando la capa. Voy a hacerle aquí un color rojo, loco, para que noten cómo vaya. Ya es como más parecido, ¿no? Bueno, yo acá lo veo más parecido. No puedo confiar en esta pantalla. ¿Sí? Entonces, así es como se van haciendo los colores. Tenemos un boceto base, sea como sea que lo hayan hecho, y sobre ese pueden ir pintando. También les sugiero que si tienen varias partes, por ejemplo, si tienen un fondo, si tienen un personaje, si tienen unas, no sé, lo que sea, que vayan trabajando por capas y por carpetas. Por ejemplo, yo aquí control 0 para ver todo mi espacio de trabajo, toda mi hoja. Entonces, voy a crear aquí una carpeta que diga bebé. Bebé. Entonces, todas estas carpetas, todas esas capas que son del bebé, de la bebé, las meto ahí.
y mi boceto original, ahí lo tengo. Entonces puedo ir trabajando todo lo que necesito, irlo ocultando, y ya con esto yo tengo el control de qué es lo que estoy viendo y dónde estoy trabajando. Sean muy organizadas, sobre todo para ilustración, sean muy organizadas para hacer su chamba. Porque si no, luego terminan dibujando en la capa que no era y se dan cuenta 2 horas después, cuando ya grabaron como 5 o 6 veces. Ahora, Photoshop tiene la función de ir guardando cada cierto tiempo. Ahorita no recuerdo dónde lo guardan, pero si la necesitan, que yo creo que es muy buena decisión activarlo, se van a edición, preferencias, y aquí está, vamos a buscar dónde está, el de guardado automático, administración, transporte, unidad, híjole, no me acuerdo ahorita dónde está la función. Administración de archivo, opciones para guardar archivos, compatibilidad, en la nube. Aquí está, guardar información de recuperación automáticamente cada 10 minutos. Nada más que esto lo guarda en un temporal que debe estar en la carpeta de Photoshop o en algún lado. Ahorita no recuerdo cómo llegar, pero hay que investigarlo, porque hay una forma en la que podemos ir a esa carpeta si llegamos a tener algún problema o si queremos recuperar alguna versión anterior, y nos deja recuperarla porque va a guardar, cada vez que guarda hace un archivo nuevo. Ah, ok. También esa es buena idea, tener ubicada dónde está esa carpeta o cambiarla. Había una forma de cambiarla, no sé por qué ahorita no me sale, pero nos da chance de cambiarla o de ubicarla para que si en algún momento necesitamos liberar espacio en disco duro, tomamos todos esos archivos que son temporales y los borramos, ¿va? Si no, a la manual. Ya que comencé a trabajar, le voy a dar a guardar. Ahorita de hecho yo no había guardado. Prueba. Ilustración. 1. Voy a crear una nueva carpeta. Photoshop. Y lo guardo. Y la próxima vez, o cada cierto tiempo, por ejemplo, yo a veces hago 2 o 3 versiones en un día, o hay veces que hago versiones por día. Si hoy le tengo que hacer una modificación al archivo, abro mi archivo y lo guardo con otro nombre. Y para saber de cuándo es, le pongo 4/2/23. Y entonces ya tengo mis versiones anteriores para que si en algún momento necesito recuperar o necesito hacer algún cambio a partir de otra versión, ya no tengo que estar recuperando lo de la que ya hice. ¿Sí? ¿Sí me entendí? Sí. Bueno. ¿Dudas hasta ahorita? O sea, para Todas las Photoshop, para colorear, o sea, por decir, es como en Illustrator que ir haciendo capa por capa. De preferencia. Puedes trabajar en una sola capa, no hay problema. Sobre todo te funciona muy bien cuando utilizas los pinceles que son como en seco o como húmedos, pero lo chingón de eso es que trabajan sobre todas las capas. O sea, tú puedes crear varias capas y cuando trabajas sobre una encima, esa que está encima es la que te va a mezclar todo. Okay. Puedes decir, ¿sabes qué? No quiero hacerlo así. Voy a ocultar aquí el bebé, voy a duplicar esta. Y me voy a ir a trabajar sobre este boceto, sobre la capa de boceto. Igual, es como si tú tuvieras tu hoja y trabajaras ahí encima. Pero tienes menos control de lo que estás haciendo. Porque si trabajas sobre capas, dices, bueno, tengo las sombras, tengo las luces, tengo texturas, tengo el ajuste de color los matices, todo esto. Puedes ir modificándolo y ajustándolo para distintas salidas o para que quede un mejor trabajo. Pero es como ustedes se acomoden. Si deciden trabajar como si fueran lápices de color o cualquier otro material, se puede hacer. Yo aquí mismo puedo comenzar a trabajar. F6. Y decir, bueno, aquí... esta parte va a ser de este color. También hay muchas personas que lo hacen así. Y
como la otra vez les decía, pueden ir poniendo aquí sus colores. Entonces ya nada más van seleccionando. Estamos pero más oscuro. Y ese también, pero más oscuro. Y eso es como si tuvieras tu godet. Yo les enseño la forma que a mí me funciona más. Voy a buscar el archivo y se los voy a compartir. Les voy a mandar el archivo de trabajo para que vean las capas que hice y la próxima semana se los explico. Y cómo queda. Y ese lo está trabajando en la primera capa. Estoy trabajando en una sola capa. O sea, si yo oculto esta, todo se va así. ¿Puedo hacer una y en la otra crear las sombras? ¿Sí? Ok. Hay muchas formas de trabajo. Esto ya depende de cómo ustedes se acomoden y cuál sea la técnica que utilicen. ¿Sí? Porque aquí yo puedo cambiar mi pincel, les decía. Digo, ya puedo hacer como manchas y ya después nada más matizar con algún pincel seco. Por ejemplo, lápiz definido. Vamos a utilizar este. No, este no. Había uno que era... es que están los húmedos. El mezclador. Oiga, profe, Mande. mi lab me pone que yo no tengo almacenamiento, pero De la RAM. de Microsoft. Desactiva el... Desactiva Drive. OneDrive. Porque ya me estresó. Ya tiene sus años. Y ahora sí ya soy como Bob Ross aquí, miren. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, si quieren comenzar a trabajar para probar ahorita, denle, ¿qué hora es? 12:52, nos quedan 40 minutos para resolver dudas. Va a parar esto.